Bien, entonces, ahí está. Entonces, gráficamente hablando, estamos, ¿no? Estamos, ¿no? Con estas formas, ¿no? Ahí está P sub E, lo que, ¿no? Es 10 a la 15, ¿no? El N, N minúscula sub B es 10 a la 13, ¿no? Ah, y aquí en la izquierda, el valor menor, N sub E, es 10 a la 5. En cambio, P sub E es 10 a la 15, pero P sub B es 10 a la 7. Y ¿no? Los colectores, en P sub C es 10 a la 14 y N sub C 10 a la 6. ¿No? Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿no? Acá está las intersecciones con el eje vertical de los portadores, ¿no? Ahí están los valores, ¿no? Para que ustedes puedan tener una idea. Y acá está, ¿no? L, ¿no? L. Acá tenemos una longitud de un, de un micrómetro, ¿no? Entonces, la polarización en la zona activa, ¿no? Y esta forma se polariza ¿no? Las uniones. Emisor base, emisor base, ¿está? Emisor base. Estamos refiriéndonos al lado izquierdo, ¿no? Emisor base. Entonces, ahí hay una polarización directa y en la base colector, ¿no? Acá está la base, el colector, ¿no? Es inversa, ¿no? Entonces, acá está la gráfica, esta es la forma física, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia potencial, acá está la corriente, ¿no? La corriente del emisor, la corriente de la base, la corriente del colector, ¿no? Entonces, así son las corrientes, ¿no? Transistor. Entonces, ahí está la gráfica, ¿no? La gráfica, cómo fluye, ¿no? Los electrones. Entonces, los portadores en el emisor y en la unión emisor-base, está la gráfica, emisor-base. Ahí está en su verdadera dimensión la base, ¿no? Físicamente, ¿no? En la lámina anterior, bueno, era bastante grueso la base. Acá, este está en la dimensión real, ¿no? En verde, prácticamente es una línea, la, la unión, ¿no? La unión emisor-base. Entonces, ahí tenemos P sub B, N sub B en azul, ¿no? P sub B en rojo. Por tanto, ¿no? P sub B de 0 en la parte superior y en la parte inferior tenemos P sub B de 0, SP. Entonces, delta P sub B de 0 viene a ser, ¿no? Este pequeño segmento, ¿no? Entonces, calculamos el exceso de huecos en el comienzo de la base con delta P sub B de 0. Este es el exceso que se calcula, ¿no? P sub B es, ¿no? Ya, este es como un diodo, ¿no? Entonces, cuando hemos tratado de diodos en el capítulo anterior, hemos dicho que P sub B es igual a P sub B de 0, SP, ¿no? E a la B sub 0 entre B sub T, ¿no? Y también, ¿no? Y también se puede expresar así, P sub B es igual a P sub B de 0 por E a la B sub 0 menos B sub EB sobre BT, ¿no? Se puede expresar en estas dos formas, pero lo que nos interesa es esta, delta
T de 0. Entonces, y acá deducimos que delta P sub B de 0, ¿no? Es igual a P sub B de 0, ¿no? Menos P sub B de 0 SP, ¿no? Entonces, en la, en la superficie, ¿no? De las P, ¿no? Entonces, acá reemplazando, nos sale que esto es igual a E elevado a B sub B, ¿no? Sobre B sub T menos 1 por P sub B de 0, SP, ¿no? Pero P sub B de 0, SP, es igual a N sub I al cuadrado sobre N dB, ¿no? Entonces, este dB es relacionado a la base, ¿no? Siempre. Entonces, delta PB es igual a E a la vez B sub EB sobre B sub T menos 1. Todo multiplicado por N sub I al cuadrado, ¿no? O sobre N de sub dB. Sub dB. Entonces, la polarización en zona activa, ¿no? En la zona activa, portadores en el emisor y en la unión emisor-base, ¿no? Acá está el emisor. Entonces, lo que nos interesa es estudiar estas dos partes, ¿no? La parte del emisor y la parte de la unión emisor-base. Entonces, similarmente al caso anterior, ¿no? Acá tenemos N, en este caso, N sub E de 0 en la parte superior. Y en la parte inferior, ¿no? Entre, entre la horizontal y la curva, N sub E, ¿no? Esta diferencia es el delta N sub E de 0, ¿no? Entonces, acá la línea horizontal es, ¿no? N sub E 0 SP, ¿no? Entonces, procediendo de igual forma con el exceso de concentración de los electrones, ¿no? Porque estos son de los electrones, ¿no? Las N corresponde a los electrones, ¿no? Siempre emisor en este caso, ¿no? Entonces, delta N y de 0 es igual a E, ¿no? Muy similar, ¿no? Lo único que cambia es el N, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Que en la lámina anterior hemos dicho, ¿no? Acá solamente este denominador, ¿no? Es N mayúscula sub AE, ¿no? Correspondiente siempre al emisor, ¿no? Entonces, a este sector, ¿no? Entonces, los portadores en el colector y en la unión base-colector, ¿no? La misma gráfica anterior, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, en, en el caso de la base, ¿no? Acá estamos base, colector, ¿no? El anterior, la lámina anterior correspondía, ¿no? Al emisor base. Emisor base, unión base, ¿no? Acá tenemos base, colector, ¿no? Entonces, en este, ¿no? Y este sector, ¿no? Al lado derecho, ¿no? Tenemos la base y el colector está a la derecha. Entonces, aquí tenemos P sub B de WB, ¿no? SP, entonces, este es, entonces, la forma de polarizar inversamente, ¿no? En cambio, acá en esta línea, a esta altura, tenemos P sub B de W sub B, ¿no? Este es P sub B de W sub B, SP, a esta altura, ¿no? Entonces, la diferencia es delta P sub B de W sub B, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Son dos valores en la vertical, ¿no? Entonces, la diferencia es el delta P sub B de W sub B, ¿no?
Entonces, procedemos en forma idéntica que el caso anterior, ¿no? Entonces, esta delta P sub B de W sub B sería E sub B sub B, ¿no? Sobre BT menos 1, y esto varía, ¿no? Sí, N sub I es la misma, N sub I al cuadrado, ¿no? A estas N nos referimos, ¿no? Son diferentes valores, entonces N sub I al cuadrado sobre N T sub B, ¿no? Nos estamos refiriendo acá a la base, ¿no? A la base, aquí tenemos el circuito correspondiente, ¿no? Entonces, ahí está el circuito, ahí está la base, ¿no? A esta base, ¿no? Entonces, estamos con la base y el colector. Este es el colector, es el lado derecho. Entonces, el circuito está formado, ¿no? En esta forma, y hay una diferencia de potencial, EB, emisor base, ¿no? Entonces, así es el flujo, ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Desde E hasta B, ¿no? Entonces, la diferencia de potencial, ¿no? Es así. Entonces, el circuito es, ¿no? Así, ¿no? El circuito, ¿no? Acá tenemos E y acá tenemos C, el colector y la base. Entonces, el flujo de electrones se da en esta forma, ¿no? Y claro que en esta parte lo que nos interesa es la base colector, ¿no? Entonces, esta es la polarización inversa, ¿no? Entonces, aquí se deduce que B sub CB es menor que cero, ¿no? Entonces, hay una baja, ¿no? La diferencia de potencial, ¿no? Es negativo, ¿no? Entonces, dos portadores en el colector y en la unión base, ¿no? Portadores en el colector y acá, en el verde. El verde es la unión base-colector. Así se llama, unión base-colector, ¿no? ¿Por qué? Porque el verde es la base y este sector es el colector. Están juntos, es el punto de unión, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces N sub C a esta altura de W sub B SP, ¿no? Y en la parte baja tenemos N sub C de BW, ¿cierto? Pues acá tenemos la gráfica de N sub C, colector, ¿no? Cómo se comporta, ¿no? Entonces, cómo se comportan los electrones, este sector, ¿no? Y acá, el comportamiento, entonces, de los portadores, ¿no? La P es referido ¿no? A los portadores, ¿no? Entonces acá similarmente, delta NC, acá estamos, ¿no? Trabajando con los colectores, un colector particularmente en este caso. Entonces, idéntico que en el caso anterior, lo único que varía, ¿no es cierto? Es, ¿no? Acá el exponente B sub CB, el BT es siempre el mismo, menos 1, es decir, todo este exponencial menos 1, todo multiplicado por n sub i al cuadrado, ¿no? Y sobre AC, ¿no? Y acá colector, y acá en el exponente la base, ¿no? La base, entonces esa es la relación, acá tenemos el circuito correspondiente, ¿no? El circuito correspondiente. Ahora Ingeniero, los portadores. ingeniero, disculpe, un compañero está esperando para que lo acepte, por favor. Ya, listo.
Entonces, los portadores, ¿no? Cuando los portadores son minoritarios a lo largo del transistor, ¿no? Todo este es el transistor. Ya les he dicho que, bueno, pues acá, ¿no? La base, estamos considerando en grande, porque la base es, en este caso, es bastante pequeño, bastante delgado, ¿no? Más exactamente, ¿no? Entonces, acá polarizamos en la zona activa, ¿no? Esta es la zona activa, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces, ¿no? Un poquito agrandado, ¿no? Este viene a ser, de acuerdo a lo que hemos dicho antes, ¿no? Delta P sub B de 0. Ya lo agrandamos, ¿ya? Entonces, acá tenemos delta P sub B de 0, acá está en esta llave, ¿no? Roja oscura, ¿no? Ya sabemos que N sub E sub SP es igual a N sub I al cuadrado, ¿no? Sobre N sub AE, ¿no? AE, referido al emisor, ¿no? Referido al emisor. Aquí tenemos en pequeño, ¿no? Este espacio, ¿no? En la vertical es delta N sub E de 0 menos. ¿Ya? Acá está el 0 menos y acá está el 0 más, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? En rojo claro, tenemos el n sub i al cuadrado sobre n dB, ¿no? Referido a la base, ¿no? Sobre n dB. Aquí tenemos, ¿no? El delta nc, ¿no? De W sub B, ¿no? Está en la base, referido a la base. La base nos da muchas referencias, ¿no? Aquí tenemos, todavía tenemos el delta P sub B, de W sub B menos 1, ¿no? Y este sectorcito, ¿no? Entonces, todo lo que hemos desarrollado anteriormente, entonces ya lo vemos aquí en conjunto, ¿no? ¿no? Todas las deltas, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces, ya en forma más general, portadores minoritarios a lo largo del transistor, ¿no? Entonces, la solución de la ecuación, ¿no? De continuidad. Entonces, ya podemos escribir P sub B de X, ¿no? Ahora X es una variable general, ¿no? Entonces, es P sub B de W sub B menos más P sub B de 0 más, ¿no? Menos P sub B de W sub B menos, ¿no? Por el seno hiperbólico, ¿no? De W sub B, ¿no? Menos X sobre L sub P, ¿no? El P es referido a los portadores, ¿no? A los portadores. Esta L sub P es referida a los portadores, ¿no? Entonces, aquí abajo tenemos L sub P. Entonces, sobre seno hiperbólico de W sub B sobre L sub P, ¿no? Entonces, ese es P sub B, los portadores en la base, en esta base. Los portadores, ¿no? Los portadores, acá están los portadores, ¿no? Se refiere, ¿no? A la carga positiva, ¿no? Entonces, W sub B es mucho menor que L sub P. Acá está W sub B. Ya les he dicho que acá en la horizontal está la L. Entonces, W sub P es mucho menor que L sub P, ¿no? Entonces, se llama también base corta, ¿ya? O sea, W sub B también se le llama base corta. Se cumple que seno hiperbólico de A, cuando sucede esto, entonces el seno hiperbólico de A es igual a A, ¿no? En general, ¿no? Puede ser Y, Z, ¿no? Pero el seno hiperbólico
un valor es igual que ese valor, ¿no? Cuando son valores pequeños, ¿no? Entonces, acá P sub B de X, ¿no? Entonces, es P sub B, ahí está, este valor no cambia, ¿no? Tampoco este término cambia, ¿no? Pero hay que agruparlo, ¿no? Acá está agrupado, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, lo que cambia es esto, ¿no? Como son valores pequeños, entonces, en lugar del seno hiperbólico, ¿no? Expresamos W sub B menos X, ¿no? Sobre W, ¿no? Acá, W es mucho menor, son valores pequeños, pues, ¿no? Entonces, por eso es que estamos reemplazando acá, en lugar de LP, W sub B, ¿no? Entre, ¿no? Entre. Entonces, y eso es igual, ¿no? A P sub B, acá está, es el mismo valor, ¿no? Y esto es delta, ¿no? Delta P sub B es 0 más, menos, ¿no? Ya aquí colocamos, ¿no? Toda esta expresión, ¿no? La reemplazamos entonces, ¿no? Entonces, ahora, el gradiente de la concentración de huecos en la base, ¿no? Si nosotros derivamos, ¿no? Derivamos, es equivalente a decir acá también delta, ¿no? Para cantidades pequeñas, ¿no? Pero la derivada o derivamos, ¿no? Respecto de X, ¿no? Acá está, derivamos respecto, se puede acá calcular la derivada. No se olviden que la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico, ¿no? Entonces, se puede utilizar este constante, el denominador, ¿no? Aquí solamente el numerador, el denominador permanece constante, ¿no? Pero simplificando, resulta, ¿no? Así, menos delta P sub B de 0 más, menos delta P sub B, de W sub B entre, ¿no? W sub B. Este no varía P porque es constante, ¿no? El denominador W sub B, ¿no? Entonces, este es entonces el gradiente de la concentración de huecos, ¿no? La concentración de huecos es el P sub B, ¿ya? La concentración de huecos. Entonces, el gradiente de la concentración de huecos, este es la concentración, ¿no? Entonces, así resulta el gradiente de la concentración de huecos. Entonces, los portadores minoritarios, ¿no? A lo largo del transistor, ¿no? Ahí está nuevamente, retomamos esa gráfica, ¿no? Y aquí está W sub B y W sub B más, ¿no? W sub B menos y W sub B más, ¿no? Entonces, aquí tenemos todos los valores, ¿no? Anteriores, las delta, ¿no? Entonces, ahora pues se puede calcular los gradientes en los bordes de las dos zonas de transición, ¿no? Aquí tenemos las dos zonas de transición, ¿no? Tenemos la zona menos más y acá la zona más menos, ¿no? Entonces, esas dos zonas de transición, ¿no? Entonces, el cálculo de los gradientes de los minoritarios en los bordes de las zonas de transición, ¿no? Denle una mirada, ahí está. Tenemos que llegar a esto, ¿no? Derivada de P sub B respecto a X en 0 más, ¿no? Pero aquí está la forma como calculamos, ¿no? Ahí está el delta P sub B de 0 más y delta P sub B de W sub B menos, ¿no? Estas son las gráficas, ¿no? N sub C, SP es igual siempre N sub I al cuadrado sobre N mayúscula sub AC, ¿no? Entonces, aquí está el colector largo, el emisor largo y el colector largo, ¿no? Entonces, así resulta, ¿no? El emisor largo, entonces es delta sub NE, la derivada, ¿no? Se aproxima pues por el delta,
¿no? O al revés, ¿no? La delta, cuando, ¿no? La variable independiente tiende a cero, entonces es la derivada. Y al revés, la derivada, ¿no? ¿No? Es equivalente a la delta, ¿no? Entonces, emisor largo, colector largo. Tiene esos valores, ¿no? Un segundito. Voy a atender un ratito. Bien, entonces, ¿no? Entonces, en el emisor largo, ¿no? La derivada de n sub b respecto de x, ¿no? En, en la dirección cero menos, ¿no? Se conoce por la izquierda, ¿no? Entonces es equivalente a delta n sub b, ¿no? Siempre por cero a la izquierda, sobre L sub NE, ¿no? Y en el colector largo, el anterior este es emisor largo, en el colector largo, ¿no? Es la derivada de N sub C, ¿no? Colector, ¿no? Respecto de X, ¿no? De W sub B. Acá están las W, son variables independientes, ¿no? Son espacios, ¿no? Entonces, por el lado negativo,
sobre W sub B, ¿no? En el largo, entonces W sub B, cuando W sub B tiende a más, por la derecha se conoce, ¿no? Sobre LNC, ¿no? Y en la base corta, ¿no? Entonces tenemos P, la derivada de P sub B respecto de X, ¿no? En cero, por la derecha, es igual a menos, ¿no? Delta P sub B de cero, por la derecha, ¿no? Menos delta P sub B de W sub B por la izquierda sobre W sub B, ¿no? Entonces, esos son los valores, ¿no? De los gradientes de los minoritarios en los bordes de las zonas de transición, ¿no? Aquí en la lámina anterior están las zonas de transición, ¿no? Zonas de transición menos más, ¿no? Y zonas de transición más menos, un poquito, aquí se ha graficado más grande, ¿no? Para poder observar, ¿no? Estos valores, ¿no? Y hacer esos cálculos, ¿no? Entonces, en resumen, los excesos de concentración de los minoritarios en los bordes de las zonas de transición, ¿no? Delta sub NE, ¿no? De cero, por la izquierda, ¿no? Es igual a E, ¿no? Elevado a B sub EB, ¿no? Referido a la base, ¿no? Estamos hablando del emisor, ¿no? Está relacionado, emisor base, ¿no? EB, ¿no? Y hemos visto, solos no funcionan, siempre la base conectado al emisor o conectado al colector, ¿no? Sobre B sub T menos 1 por N sub I al cuadrado sobre N sub AE, ¿no? Emisor, siempre emisor, ¿no? Y la base, ¿no? La base, entonces delta sub PB de 0 por el lado derecho, E sub EB, ¿no? Ahí está. Idéntico, ¿no? Sobre B sub T menos 1, pero en este caso, como es base, entonces N sub I al cuadrado sobre N EB, ¿no? La base. Y por el otro lado, delta P sub B, ¿no? De W, ¿no? De W sub B por el lado izquierdo, ¿no? Es igual a E a la, ¿no? B sub CB, estamos hablando de la base, sobre BT. BT es el mismo, menos 1, N sub I al cuadrado, ¿no? Sobre NDB, ¿no? DB, la base, ¿no? Y delta NC, ¿no? El colector, porque están íntimamente ligados, ¿no? Entonces, delta NC de W sub B por la derecha, E sub CB, E a la B sub CB, entre BT. BT sí es el mismo, ¿no? Siempre menos 1 por N sub I al cuadrado sobre N sub AC, ¿no? En este caso, del colector estamos hablando, ¿no? Entonces, ese es el resumen de los excesos de concentración de los minoritarios. Y este es el resumen de los valores de los gradientes de los minoritarios en los bordes de la zona de transición, ¿no? Entonces, ahí tenemos entonces, en el caso del emisor, ¿no es cierto? En este caso, entonces, es igual, ¿no? A delta N sub E, ¿no? De 0 por la izquierda sobre L N sub E, igual, ¿no? La exponencial de, ¿no? De B sub EB, ¿no? La base, ¿no? Entonces, sobre BT menos 1 por N sub I al cuadrado, ¿no? Sobre NAE por LN, ¿no? NE, ¿no? Y acá, similarmente, ¿no? La derivada parcial de P sub B respecto de X, ¿no?
en cero, se dice, se lee así, ¿no? Calculado en cero, pero por la derecha, ¿no? Por la derecha estamos hablando pues, de 0.001, milésimas son, pues, ¿no? Son milésimas, ¿no? Entonces, milésimas más que milésimas son micro, ¿no? Son micros. Entonces, de esos valores estamos refiriéndonos, ¿no? Entonces, es igual a menos delta P sub B de 0 más menos delta P sub B de W sub B, lado izquierdo, ¿no? Entre W, ¿no? Y bueno, pues expresando acá en sus equivalentes, ¿no? Y finalmente, ¿no? La derivada de n sub c respecto de x en W sub b por la derecha, ¿no? Aquí la B se subió un poquito, pero es W sub b. Es igual a menos delta nc, ¿no? De W sub b por la derecha sobre L n sub c, ¿no? Los colectores nos estamos refiriendo, ¿no? Y bueno, pues este es un valor parecido, ¿no? Al, a los anteriores, a este, ¿no? Este, observen. Entonces, en este caso es, ¿no? Solamente cambia de signo, ¿no? Menos E de sub CB, ¿no? Estamos en la base, ¿no? Acá, parecido, ¿no? Este es CB sobre BT. El BT siempre es constante. Menos 1, y acá n sub i al cuadrado, todo sobre n sub AC por L n sub C, ¿no? Entonces, el cálculo de las corrientes para las uniones, ¿no? Las corrientes, en lugar de I, acá para evitar confusiones, se nota con J, ¿no? Pero son corrientes, ¿no? Son corrientes, son referido a los flujos electrónicos siempre. Entonces entonces la corriente sub EB, ahí está la gráfica, la corriente eléctrica de E a B, ¿no? Es igual a Q, ¿no? D sub NE por delta N sub E de 0 por la izquierda sobre LNE, ¿no? Más Q de PB, ¿no? Por delta P sub B de 0 por la izquierda menos delta P sub B, ¿no? De W sub B menos sobre WB, ¿no? Sub B, ¿no? Entonces acá se hacen, ¿no? Los reemplazos, ¿no? Los valores. Acá ya hemos calculado el delta N anteriormente, ¿no? Nada más que estamos reemplazando acá, observen. Acá Q y DNE están ahí, no cambian. Pero la delta NE que hemos calculado en las láminas anteriores, ¿no? Es E a la B sub B sobre BT menos 1, ¿no? Y acá dijimos, ¿no? Por NI al cuadrado, ¿no? Sobre, ¿no? LNE, ¿no? Acá está, pero acá, ¿no? Ingeniero, Sí, disculpe la molestia. ¿Puede aceptar a unos compañeros que sí, están sí, pidiendo claro, sí, ingresar, sí, por favor? sí. Gracias. Y ahora sí. Entonces la definición, ¿no? La definición de las corrientes, en principio acá está la definición, ¿no? JUEB, ¿no? De la base, ¿no? EB, emisor base, ¿no? Entonces, ahí está el QDNE, ¿no? Entonces son estos tres términos, ¿no? Y acá solamente reemplazamos, en la segunda línea estamos reemplazando, ¿no? Delta NE por su valor, ¿no? Ya hemos calculado anteriormente, hemos dicho que es esto, entre NAE, y acá dejamos el NE.
¿no? Lo mismo aquí, el delta P sub B, acá está su valor, ¿no? Y acá menos el delta P sub B, idéntico, ¿no? Era sobre N de B, ¿no? Entonces, pero acá hay un denominador más, entonces lo dejamos ahí, ¿no? Y nuevamente aquí agrupamos, ¿no? Entonces, aquí hacemos el desarrollo, ¿no? Y nos queda finalmente en esta forma, ¿no? En esta forma. La corriente, entonces, de JVB y acá la corriente VC, ¿no? Base, colector. Acá este es emisor, base, ¿no? Corriente, emisor, base. Son muy parecidos, ¿no? Son muy parecidos, ¿no? Entonces ya tenemos la corriente eléctrica, ¿no? Corriente eléctrica por las uniones, ¿no? Por las uniones. Emisor base y base colector, ¿no? Entonces, esas son las corrientes eléctricas. Cálculo de las corrientes por los terminales, ¿no? Entonces, ahora, I sub E, ¿no? Estos son terminales, ¿no? Un poquito diferente. En el anterior son las uniones. Estos son los terminales, ¿no? Entonces, simplemente, entonces, I sub E es A, ¿no? Por J, la corriente que hemos calculado, ¿no? Emisor base, ¿no? Y I sub C, el colector, acá está I sub C, ¿no? Menos, ¿no? Si este es más, entonces este es en el sentido contrario, entonces menos A, JUBC, ¿no? BC, colector, ¿no? Y solamente en la base, entonces, menos IC, menos IE, ¿no? Esa es la corriente en la base. Entonces, reemplazamos y ahí está. A por JVC menos JVB, ¿no? Entonces, y acá desarrollamos, como en el caso anterior, ¿no? Y obtenemos las corrientes I sub E e I sub B, ¿no? I sub E e I sub B, ¿no? Reemplazamos nomás con los valores anteriores, ¿no? Y el cálculo de las corrientes en zona activa, ¿no? Las ecuaciones anteriores valen para cualquier zona de trabajo del transistor. Y particularizamos para la zona activa, ¿no? De E sub B, ¿no? Mayor, mucho mayor que B sub T, y B sub CB mucho menor que menos B sub T. Entonces, aquí están, ¿no? B sub EB, nos referimos a E, emisor y base, ¿no? B sub EB mucho mayor que B sub T. B sub T es, ¿no? La diferencia de potencial T, ¿no? Sea acá o sea, ¿no? Sea en este sector, ¿no? Entonces, teniendo en consideración, ¿no? Que B sub B mucho mayor que B sub T y B sub CB, colector base, mucho menor que menos B sub T, aquí está menos B sub T es a la inversa, aquí entonces B sub T, ¿no? En este sentido, y al revés B sub T, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, ¿no? Aquí está, y acá deducimos, ¿no? E elevado a B sub EB sobre BT, ¿no? Este es, si hacemos esa, ¿no? Esa división, entonces simplemente nos va a salir esto, ¿no? Es equivalente a esto, a E sub B sub EB a la BT, ¿no? Y en cambio, en este caso es cero el exponente, perdón, claro, el exponente sería, ¿no? Cero.
teniendo en consideración, ¿no? Que B sub CB es mucho menor que menos B sub T. Entonces, sería esto, ¿no? Entonces, esto sería 0, ¿no? Sería E a la menos infinito, pero E a la, ¿no? E a la menos infinito es 0. 0 menos 1 nos resulta menos 1, ¿no? En cambio acá, ¿no? Este es mucho mayor que 1, el 1 no le hace ni cosquillas, ¿no? Entonces, por eso es que estamos aproximando, ¿no? Porque B sub EB es mucho mayor que B sub T, ¿no? Por eso es que el 1 no significa para 1.000.000, ¿no? Digamos, 1.000.000 sería 999.999, ¿no? Aproximadamente a 1.000.000, ¿no? En cambio, I sub E, ¿no? De acuerdo a lo que hemos, ¿no? Obtenido en la lámina anterior ya, ¿no? Sería, todo esto sería I sub E. I sub C, entonces, se aproxima por estos valores, teniendo en cuenta estos valores, ¿no? Entonces se simplifica así. E I sub B, entonces, solamente es esto, ¿no? Entonces, así son los valores de I sub B, I sub C e I sub B, ¿no? Entonces, I sub C sobre I sub B, entonces con los valores anteriores, obtenemos así, I sub C sobre I sub B, ¿no? Entonces, cálculo de las corrientes en la zona activa, ¿no? En la zona activa. Ejemplo, E sub PB igual a 10 centímetros cuadrados por segundo. N sub dB, 10 a la 13, ¿no? Atmósferas por centímetro cúbico, ¿no? Perdón. Átomos, ¿no? Átomos. ¿No? De doble sub B, entonces una micra de metro, ¿no? TNE 40 centímetros cuadrados por segundo, ¿no? NAE 10 a la 15 átomos por centímetro cúbico. Y LNE 20 micras de metro, ¿cierto? Entonces, aquí D sub PB, reemplazamos valores, reemplazando valores, ¿no? Acá está D sub PB 10, ¿no? N sub DB, acá 10 a la 13, ¿no? Entonces, nos queda 10 a la 12, y acá W sub B, ¿no? Una micra de metro, entonces sale 10 a la menos 8, este cociente, todo este valor, ¿no? Entonces, acá, ¿cierto? Entonces, DNE, este otro valor, sobre NAE, LNE, ¿no? Reemplazamos valores. En este caso, sale 2 por 10 a la menos 11. Están. DNE, 40 centímetros, NAE, 10 a la 15, ¿no? Y LN, 20 micras de metro. Total sale 2 por 10 a la menos 11. Entonces, I sub C sobre I sub B sale menos 0.998, ¿no? E I sub B sobre I sub B, ¿no? Parecido, ¿no? Sale, solamente tenemos que reemplazar los valores que hemos obtenido, sale menos 0.2 milésimas, ¿no? Entonces, interpretando estos resultados, ¿no? Podemos llegar a conclusiones importantes, ¿no? Entonces, el cálculo de las corrientes en zona activa, ¿no? Entonces, similarmente podemos obtener, acá tenemos los valores que hemos hablado, ¿no? Entonces, acá está I sub B, ¿no? Entonces, I sub B es en esta forma, ¿no? Y el flujo aquí en el colector, pues tenemos así, ¿no? Así hasta que, ¿no? Sale del colector, ¿no? Y bueno, pues
el flujo está en este sentido, ¿no? En esta parte tenemos, ¿no? Otra forma, pero lo cierto es que en esta parte es 2 milésimas de IE. Aquí, entonces, es la interpretación. En esta parte es 0.998, ¿no? Por I sub E, ¿no? Entonces, la corriente del emisor I sub E se relaciona con la tensión emisor base, P sub E B. Como cualquier unión P sub N polarizada directamente, I sub E se llama aproximado a I sub SE por E a la B sub EB sobre BT, ¿no? La corriente que sale por el colector es casi igual a la que entra por el emisor, ¿no? La corriente que sale por el colector no depende de la tensión colector base. Por tanto, el colector se comporta como una fuente sumidero de corriente. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? El colector, entonces, se comporta como un sumidero de corriente, ¿no? Este colector, ¿no? Entonces, interpretación con las escalas reales. Acá tenemos las escalas reales, ¿no? B sub EB 0.03. Entonces la tensión, ¿no? Emisor base. Y la tensión emisor base 0.3. Aquí tenemos entonces la gráfica. B sub EBO 0.48 voltios. ¿No? La posición vertical de este punto varía mucho con B sub EB, ¿no? Entonces, depende de B sub EB. Para cualquier B sub BC, estamos hablando de esta parte de B sub BC, ¿no? Entonces, acá, B sub BC mayor que 0, ¿no? Es decir, B sub CB menor que 0. Si B sub BC mayor que 0, B sub CB es menor que 0. La posición vertical de este punto no varía casi, ¿no? Y aquí tenemos el gradiente. El gradiente es casi horizontal esta línea, ¿no? Ustedes saben que, que la línea o la curva, ¿no? Rápidamente nos permite determinar el gradiente. Entonces el gradiente acá es muy pequeño, no hay casi corriente de minoritarios del emisor, ¿no? Y aquí tenemos el gradiente constante, ¿no? Entonces, el gradiente de una línea, pues, es constante, ¿no? Entonces, es fácil saber. En realidad, el gradiente de una línea es el coeficiente, no mape. Cuando derivamos, entonces el coeficiente, nada más, ¿no? De la ecuación de la línea recta sale eso, ¿no? Inge, disculpe Sí, que lo interrumpa. ¿Puede aceptar un compañero que está solicitando hace rato? sí, un ratito. Al mes quitas, ya. Listo, entonces terminamos esta Muchas parte. gracias. Terminamos esta parte. Estamos en las corrientes, entonces siempre ayudándonos con las gráficas, ¿ya? Entonces, ya hemos dicho, ¿no? Que el gradiente de tanto de esta línea NE como de P sub B son constantes, pero solo que acá en el NE es muy pequeño, ¿no? El gradiente, en cambio este es un gradiente más grande, ¿no? Entonces, el gradiente muy pequeño en el emisor, este es el emisor, ¿no? No hay casi corriente de electrones. Entonces, la gráfica nos ayuda muchísimo, ¿no? Claro, por supuesto que las ecuaciones que hemos visto también. El gradiente muy grande en la base, hay mucha corriente de huecos para esta parte. Calculamos la corriente total del emisor, ¿no? Entonces, por otro lado, ¿no? Se calcula la corriente de huecos también en el emisor, ¿no? Lo mismo se calcula la corriente de electrones en la base. Tenemos esos valores, las corrientes, ¿no? En el emisor, en la base, ¿no? Y
en el colector, ¿no? En el colector, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Concentraciones, ¿no? Aquí está el circuito, ¿no? Entonces, se deduce de que B sub EB1 menor que B sub EB2, menor que B sub EB3, ¿no? Entonces, a esto nos referimos, ¿no? Para el potencial está relacionado a PB sub 1, ¿no? El EB sub 2 a PB sub 2 y el B sub EB3 a P sub B3, ¿no? Entonces, ahí están las gráficas, ¿no? I sub E3, I sub E2, ¿no? I sub E1, ¿no? Aquí está, entonces, las gráficas que nos ilustran definición de parámetro alfa directo, ¿no? Entonces, el alfa ya lo hemos visto, no lo hemos dicho antes en 3 láminas anteriores. El alfa simplemente es menos I sub C sobre I sub E. Ya hemos calculado I sub C sobre I sub E, solo que es el alfa se le pone signo menos, nada más, ¿no? Se calcula en B sub CB igual a 0, ¿no? Entonces, el alfa siempre se puede definir en esta forma, ¿no? Recordamos, entonces el alfa es el T sub PB sobre N sub DB por W sub B, ¿no? Todo sobre D sub NE, ¿no? Entre N sub AE por L sub NE más D sub PB sobre NDB por W sub B, ¿no? Ese es el alfa que lo hemos definido, ¿no? En la lámina anterior, ¿no? El alfa es muy usado, ¿no? Está relacionado al rendimiento, ¿no? Entonces, el I sub C sobre el I sub B es aproximadamente igual a menos D sub PB, ¿no? Sobre N sub PB por W sub B sobre N sub B, ¿no? Todo sobre N sub A, Ln, E más D sub PB, todo dividido entre N sub DB de W sub B, ¿no? Ese es el valor menos alfa, ¿no? Entonces, ya de aquí es fácil deducir, ¿no? Que menos IC es igual a alfa por I sub B, ¿no? O I sub C igual a menos alfa por I sub B, ¿no? Alfa generalmente varía entre 0.99 y 0.999, ¿no? Entonces ahí está el circuito y tenemos I sub B, ¿no? El emisor, tenemos el emisor, el colector, ¿no? Y acá los los potenciales, ¿no? Diferencias de potencial, ¿no? P sub B, P sub BC, ¿no? Entonces acá tenemos menos IC y acá tenemos IE, ¿no? Se considera menos IC, ¿no? Así en esa forma, ¿no? La definición del parámetro beta. Entonces, ya hemos definido, ¿no? Alfa. Entonces, I sub B es igual a menos I sub B menos I sub C. Entonces, eliminando I sub B, queda I sub C igual a I sub B, ¿no? Por alfa sobre 1 menos alfa, ¿no? Entonces, este factor beta es igual a alfa sobre 1 menos alfa. Así es, acá está, ¿no? I sub C, ¿no? Pero I sub B es igual a menos I sub B sobre perdón, I sub B es igual a menos I sub B menos I sub C, ¿no? Acá está. Acá está. ¿Ya? I sub B es igual a menos I sub B, que está acá,
I menos I sub C. Entonces, reemplazando aquí, I sub C es igual, ¿no? A I sub B, ¿no? Esta I sub B, ¿no? Esta I sub B. I sub B es en realidad igual a I sub B menos I sub C, ¿no? Entonces, reemplazando, resulta así. Fíjense, ¿no? Lo único que estamos aquí reemplazando, ¿no? Aquí, I sub C es igual a menos alfa I sub B. Pero I sub B es igual a menos I sub B sobre, perdón, menos I sub C, ¿no? Entonces, reemplazamos este valor aquí y ahí nos sale I sub B, ¿no? Todo en función de I sub B, o sea, la corriente en el colector es igual, aproximadamente igual a la corriente en la base, ¿no? Por alfa por 1 menos alfa. Y entonces, este factor se conoce como beta, ¿no? Luego, I sub C es igual a beta por I sub B, ¿no? Aproximadamente igual, ¿no? Valor de beta en función de la física del transistor, ¿no? Beta es igual a D sub PB por NA, acá reemplazamos, ¿no? Nada más. Reemplazamos I sub beta y nos sale así este valor de beta en función de la física del transistor, ¿no? Típicamente varía entre 50 y 200, ¿no? La beta. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño break, y un break de 10 minutos.